Bueno chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que son nuestros ecosistemas marinos. Estos ecosistemas marinos hacen parte de nuestros ecosistemas acuáticos y tienen unas características muy importantes. La primera es la cantidad de sal que posee y de sales minerales. La segunda es que nuestros ecosistemas marinos se pueden encontrar tanto en zonas cálidas como en zonas frías, cuando hacemos referencia, de ejemplo, a los polos. Y otra de sus características es que tienen unos organismos bastante especializados para lograr su supervivencia y adaptarse al medio acuático. Ejemplares de nuestros ecosistemas acuáticos: mares, esteros, ciénagas, estuarios, manglares. Los manglares tienen una característica muy particular. Aunque son ecosistemas marinos, son ecosistemas de aguas quietas, es decir, que no tienen corrientes y tienen una característica importante, y es que toda la vegetación que poseen tienen unas raíces bastante importantes que se adhieren al suelo. Y por último, pues los océanos que conocemos. Cuando hablamos de los organismos marinos que se encuentran en este ecosistema, debemos hablar de que ellos presentan unas adaptaciones específicas. Ya lo habíamos hablado un poquito. Ellos presentan para su movimiento y desplazamiento unas estructuras que se denominan aletas, ¿cierto? O que se denominan tentáculos cuando hablamos, por ejemplo, del pulpo y de calamar. También tienen una característica muy importante, y es que ellos respiran a partir de las branquias. Los organismos que se encuentran en estos ecosistemas se encuentran clasificados en unas zonas de acuerdo a las características de las aguas. Entonces, la primera zona se denomina el plancton. El plancton es un conjunto de organismos que se encuentran, digamos, en toda la superficie del agua. Este plancton tiene una subdivisión en dos ramas. Fitoplancton hace referencia a todas las algas unicelulares o plantas que se encuentran suspendidas en el agua, y el zooplancton hace referencia a todos los organismos que se encuentran nadando o suspendidos en el agua. Vamos a observar entonces la imagen. Ese ecosistema marino entonces tiene la primera zona que se denomina plancton, dividida en zooplancton, que son animales, y fitoplancton, ¿cierto?, que son algas unicelulares o vegetales o plantas presentes en el agua. Nuestra segunda zona se denomina el nécton, ¿cierto? El nécton es una zona donde los animales pueden nadar, digamos que libremente por las aguas. Estos organismos que nadan libremente por las aguas podrían ser los peces, los delfines, las ballenas, los calamares, perdón, los tiburones y muchos otros organismos que ustedes pueden encontrar. Y nuestra tercera zona se denomina el bentos, ¿cierto? Entonces el bentos es una zona caracterizada porque son organismos que mantienen adheridos a las rocas o al fondo, es decir, en el suelo, y dentro de estos se caracterizan los que son ostras, cangrejos, langostas, camarones, entre otros. Bueno, eso en cuanto a la clasificación y a las zonas donde podemos encontrar los diversos organismos. Ahora vamos a hablar de una característica muy importante, y es la cantidad de luz que puede incidir en nuestro ecosistema marino, ¿cierto? Entonces, para hablar de esta clasificación, hablamos de dos zonas importantes que poseen estos ecosistemas. La primera se denomina zona fótica. Cuando hablamos de zona fótica, es una zona donde alcanzan a incidir los rayos solares, y para esta zona estaríamos hablando hasta los 200 metros de profundidad. Nuestra siguiente zona se denomina zona afótica. Es una zona donde la región o la incidencia de luz ya no es la misma, o sencillamente la luz no alcanza a incidir, ¿cierto? Y cuando hablamos de la zona afótica, hablamos de más de 200 metros de profundidad. Esta zona fótica, que es donde no incide la luz y que hablamos de que es de 200 metros en adelante, tiene una subdivisión importante. Una zona abacial, ¿cierto?, que tiene una profundidad entre 200 y 4000 metros. Una zona abisal, que tiene una profundidad entre 4000 y 6000 metros. Y una zona hadal, que es entre 6.000 y 10.000 metros de profundidad. Estas zonas entonces se caracterizan porque no hay incidencia de rayos solares ni lumínicos, y por ende son zonas que han sido poco estudiadas, ¿cierto? A nuestros científicos les ha dado miedo ingresar a tales profundidades porque no saben con qué organismos se pueden encontrar. Entonces vamos a observar un poquito la imagen, ¿cierto?, donde identificamos una zona fótica que va
hasta los 200 metros, ¿cierto? Que es donde incide la luz, y una zona afótica que iría 200 metros hasta 10.000 metros de profundidad. Y esta zona, que es donde no incide la luz, tiene una clasificación importante entre zona mesopelágica, zona batipelágica, zona abisopelágica y zona adapelágica. Por último, entonces, vamos a hacer referencia a todos los organismos que podemos encontrar en los ecosistemas marinos. Vamos a hacer un paralelo entre lo que es flora y fauna. Cuando hablamos de la flora, hablamos de todas las especies vegetales que podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, dentro de las especies vegetales encontramos fitoplancton, que hace referencia a todas las algas unicelulares u otras plantas que se encuentran suspendidas en el agua. Los líquenes, ¿cierto? Las algas verdes, las algas rojas y algo que se denominan las algas pardas. Aquí podemos observar un poquito la imagen de lo que no son nuestras algas verdes, nuestras algas rojas y nuestras algas pardas. Cuando hablamos de la fauna, ¿cierto? Entonces hacemos referencia a todos los animales que podemos encontrar en el ecosistema, específicamente el ecosistema marino. Hablamos de mamíferos como ballenas, ballena azul, ballena gris, orcas, delfines, reptiles como serpientes marinas, la tortuga verde, aves. ¿Por qué digo aves? Porque son aves que se desarrollan no específicamente en el agua, pero tienen algún medio de subsistencia como la obtención del alimento de estos ecosistemas marinos. Quiere decir que viven alrededor de estos ecosistemas marinos. Las aves relacionadas, entonces, serían los pelícanos, las gaviotas, el gallito de mar, la águila pescadora, ¿cierto? Entonces estas son las aves que se encuentran alrededor de estos ecosistemas. Dentro de los poríferos se caracterizan las llamadas esponjas. Dentro de los peces podemos encontrar gran variedad: pez loro, pez globo, pez cirujano, pez cofre, pez sargento, pez damisela, pez piedra, pez sapo, pez mariposa, pez anguilas, rayas, sardinas, atún, entre otros. Dentro de los celenterados, denominados celenterados, encontramos las famosas medusas, ¿cierto? Dentro de los moluscos podemos encontrar caracoles marinos, calamares, pulpos y almejas. Dentro de los artrópodos podemos encontrar cangrejos, langostas, camarones. Los equinodermos importantísimos son el pepino de mar, los erizos de mar y las llamadas estrellas de mar. Los anélidos tiene que ver con todos los gusanos marinos. Entonces, esta es la flora y la fauna que caracteriza esos ecosistemas marinos. Entonces, el día de hoy, digamos que la intención era que entendiéramos que existen unos ecosistemas marinos con unas características específicas de acuerdo a unas zonas donde podemos encontrar diferentes organismos, y podemos también caracterizarlos de acuerdo a la iluminación, ¿cierto? En zonas donde alcanzan a incidir los rayos de luz y zonas donde no alcanzan a incidir los rayos de luz. A su vez, toda la flora, es decir, toda la vegetación y todos los animales, toda la fauna que se puede encontrar en estos ecosistemas marinos. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, ya sabemos por dónde encontrarnos. Muchísimas gracias, muchachos. La otra semana nos veremos.